Del Señor, Dios le bendiga, que la paz de Dios sea con cada uno de nuestros hermanos. Alabado sea Dios. Como siempre, gracias a Yahweh, gracias al Dios eterno por esta hermosa oportunidad y a su hermoso Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Gloria al Señor y a Jesús, ¿verdad? Por ese sacrificio allá en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros y de ustedes también. Un cordial saludo a mi amada esposa, familia, hijos, Puerto Rico, Ecuador, donde quiera que lleguen, ¿verdad? Estas grabaciones, gloria al Señor, tanto por Facebook como en YouTube, ¿verdad? Ministerio Predicando el Cristo Crucificado, gloria al Señor. Más que agradecido con Dios, hoy un día más con un tema muy especial para el beneficio de cada uno de los que estamos aquí en la cabina, gloria al Señor, y los demás hermanos presentes. Y como siempre, ¿verdad? Nuestro hermano ministro que estuvimos orando por él la semana pasada, que estaba un poco delicado de salud, pues hoy está que lo que no dejó el miércoles pasado, creo que hoy lo tiene para zumbarle. Ya usted sabe cómo es eso. Hermano ministro José, gloria al Señor. Estamos agradecidos que esté con nosotros aquí, ¿verdad? Que el Señor le dio una oportunidad más. Amén, de poder sentarse a la mesa y compartir una palabra con cada uno de nosotros. Gracias. Gloria a Dios. Amén. Dios le continúe bendiciendo. Comenzamos jocosamente riéndonos con los chistes del ministro. Digo que no me haga reír porque a veces uno se pone a reírse y no se puede detener, pero aquí estamos con la ayuda y la gracia de Dios, saludándole una vez más. Le amamos en el Señor. A los amigos que nos estarán viendo y los hermanos de la fe, la familia de la fe. Amén. Y saludando como siempre a los pastores milentados, Ricardo y Inés Pérez, congregación, mi hermana Tati. Y es un privilegio esta noche volver a estar aquí, ya que la semana pasada no pude, pero hoy Dios nos permite estar con ustedes y siempre soltándole que se mantenga conectado y que corra la voz para que más vidas se unan. El propósito es edificar sus vidas. Dios le continúe bendiciendo. Sí, amén. Gloria al Señor. Eso es así, hermano ministro, ¿verdad? Que por YouTube también pueda suscribirse más personas, no para el beneficio de nosotros, sino de cada uno de los hermanos para edificarnos, ¿verdad? A través de la palabra del Señor. Vamos a estar orando, ministro, y yo me río, ministro, porque yo sé que usted, pues, como el miércoles pasado no pudo botar candela, pero hoy sí, gloria a Dios. Está ready, hermano, está a fuego. Es que el que anda en el Espíritu tiene que estar a fuego, porque el Espíritu es fuego, gloria al Señor. Amén, vamos a orar, gloria al Señor, y que esta palabra sea gran bendición. Padre, en el nombre de Jesús te damos gloria, te damos honra, Señor. Tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Gracias por el privilegio que nos da de poder sentarnos a la mesa, Padre mío, y compartir una palabra para que los oyentes y nosotros, Padre mío, meditemos en ella, Dios del cielo. Esta palabra que no torna atrás vacía, sino que haga el efecto al cual ha sido enviada, Padre, que caiga en buen terreno, Padre mío, esa semilla y tú des el crecimiento al 100 por 1 en ese terreno, en ese corazón bueno, Dios amado. Usa al hermano ministro, Señor, y usa a mi persona, Padre, para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Salva las almas, Padre, que sea el propósito. Toca los corazones, levanta los ánimos, Dios mío, de una manera especial. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén y gracias. Amén, gloria a Jesús. Estaremos hablando bajo el tema naufragio y vamos a estar leyendo en Hechos, capítulo 27. Vamos a considerar el verso 39 al verso 44 y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Dice: cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía la playa, en la cual acordamos para si pudiesen la nave. Dice: cortando pues en las anclas, la dejaron en el mar, largando también las amarras del timón e izada al viento la vela de proa, afilaron hacia la playa, pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron acallar la nave y la proa hincada quedó inmóvil. Y la pompa se abrió por la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase
nadando, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los pusiesen nada y se echasen los primeros que saliesen a tierra, y los demás parte en tabla, parte en cosas de la nave. Así aconteció que todos se salvaron y salieron a tierra. Gloria a Jesús. Este capítulo 27 del libro de Hechos, que vamos a estar hablando acerca del tema naufragio, lo vamos a traer a la vida espiritual nuestra. Amén, esta enseñanza de lo que vivió el apóstol Pablo. Hechos capítulo 27 describe el viaje de Pablo a Roma, incluyendo un naufragio y la posterior salvación de todos a bordo. El pasaje destaca la fidelidad de Dios a su promesa, la importancia de la fe en medio de la adversidad y el liderazgo de Pablo en una situación peligrosa. Cuando hablamos de un naufragio, es un accidente en que un barco se destruye y se hunde en el mar, especialmente al chocar contra roca o un barco destruido, hundido en un accidente de este tipo. El peligro del naufragio es mucho más con neblina y se ha producido numerosos naufragios en este peligroso tramo de costas. Cuando un barco va cerca de las costas, está más exento a tener este tipo de accidente. En este capítulo relata el naufragio de Pablo, otros pasajeros en un barco durante una tormenta. Aunque el barco se destruye, todos los pasajeros se salvan. Este evento puede interpretar como una representación de la perseverancia en medio de la dificultad y la confianza en Dios, incluso cuando las circunstancias son, hermano, adversarias. En el capítulo 25 del verso 9 al 12, Pablo apela al César. Sabemos, ¿verdad, hermano ministro, que Pablo iba de camino a Italia, a Roma, ¿verdad?, ya que estaba siendo enjuiciado por causa, ¿verdad?, de los judíos que lo habían acusado de que estaban blasfemiando en contra Amén, de la ley de Moisés y en contra de los principios de Dios. Entonces vemos que el propósito de antemano de Dios era que Pablo fuera a Roma a testificar y a llevar las buenas nuevas del Evangelio. Y vemos en el capítulo 25, verso 9 al 12, donde, Feto, queriendo consagrarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso a morir. Pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Feto, habiendo hablado al consejo, respondió: a César apelado, a César irá. Entonces, en el capítulo 26 vemos que se inicia el viaje, y es donde comienza a hablar de ciertas dificultades que se levantan de camino a Roma. Amén, hermano ministro. El tema de esta hermosa noche para cada uno de nosotros, el naufragio, ¿verdad? ¿Por qué el Señor pone esto en nuestros corazones? Porque es que a veces en nuestra vida, como usted dijo, hermano ministro, que lo podemos espiritualizarlo, ¿verdad? Gloria al Señor. Y hablando del apóstol Pablo, yo meditaba hoy en el libro de los Hechos, que el libro de los Hechos, cuando el Espíritu Santo cae en el capítulo 2, ¿verdad?, que sobre los apóstoles, cuando vino el día de Pentecostés, ese libro de los Hechos de los Apóstoles es donde más registra la presencia del Espíritu Santo moviéndose de una manera sobrenatural sobre la vida de cada uno de ellos. Y lo que me gusta, hermano ministro, que a todos los hombres del libro de los Hechos, ¿verdad?, que hicieron hazañas a favor del Evangelio, pues cómo el Señor se les revelaba y cómo Dios pues le administraba a cada uno, y Pablo es uno de ellos, que es que vamos a hablar en el capítulo 27, y dándole, ¿verdad?,
afirmando lo que el ministro está hablando, en el libro de los Hechos 23, verso 11, capítulo 23, verso 11, dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿Sabes? Ya el Señor se le había presentado y dice: vas a ir a Roma. Lamentablemente fue esposado, fue como un preso, pero iba a Roma a testificar de parte del Señor. ¿Qué iba a hacer Dios en el camino? Pues hizo muchas cosas, alabados a Dios. Y cuando hablamos de naufragio, pues hermano ministro trajo algo, ¿verdad?, bien interesante. Pero el naufragio puede tener un significado tanto literal como figurado. Literalmente se refiere a la destrucción de un barco, la destrucción. Y meditaba yo mientras el ministro hablaba, los náufragos que han pasado literalmente, que nosotros conocemos, que no tienen nada que ver con la escritura, pero como el hundimiento del Titanic. ¿Se acuerda de ese evento que fue un náufrago, chocó con algo de hielo, qué sé yo, y cómo se perdieron vidas allí? Solamente una persona pues se salvó, ¿verdad?, según la historia. Y aquello fue algo terrible, ¿verdad? Murieron muchos. Pero eso es un náufrago, ¿verdad? Cuando algo pues tropieza y se rompe y se hunde en las profundidades del mar. Pero en el caso de estos hombres, pues iba un hombre llamado Pablo. Y Dios tenía propósito con él. Había una palabra, hermano, que se iba a cumplir en la vida de Pablo y iba a ser de gran bendición a aquellos hombres que también iban con él. Amén, gloria al Señor. Fíjate, hermano ministro, el apóstol Pablo en 2 Corintios 11:25 dice: 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. ¿Sabes? Desde esa vez del capítulo 27, pues ya Pablo después de ahí para abajo parece que eso era cada rato, ¿verdad? Porque antes pues los presos hoy en día pues los llevan en una guagua, ¿verdad? Y los pasean de un país a otro, pues hoy, a aquellos tiempos era en una embarcación, pues era el transporte que se usaba para aquellos tiempos, y hermano Pablo pues participaba de todos esos eventos. Dice la palabra, ¿verdad?, que en el capítulo 27, cómo comienza la vida del apóstol Pablo encadenado hacia Roma. Y meditaba yo, hermano ministro, que antes de un náufrago hay tempestades. Hay tempestades y más en el mar, ¿verdad?, que es tan peligrosamente cuando esas olas se levantan y ese viento azota con esa fuerza, con esa furia del mar, que tiene que ser espantoso, ¿verdad?, gloria al Señor. Y meditaba yo, ¿verdad?, que antes de que ese barco le aconteciera toda esta cosa que le acontece, se levanta primeramente una tempestad en el mar. Y eso me hacía meditar a mí en lo que nosotros hemos vivido como nosotros puertorriqueños y donde los huracanes llegan, ¿verdad?, que se manifiestan en los países de uno, los huracanes, las tempestades, ¿verdad?, como primero vienen unos vientos, unas ráfagas, y después de momento leve, y de momento pega, coge fuerza ese huracán y se convierte categoría 5 y luego pasa el ojo y viene una calma y después viene y azota con más fuerza. Y eso es lo que vemos allí. Vemos un huracán que se manifestó, azotó, y luego viene la calma y después viene con fuerza. ¿Qué cosa, verdad? Y así pues, sucesivamente en la vida del ser humano pasa también. Amén. Pablo iba hacia Roma y era la voluntad del Señor, porque usted habló, ¿verdad?, en el mismo hecho. El Señor dijo: es necesario, Pablo, que testifique de mí en Roma. Había un propósito. Nosotros tenemos un propósito, hermano ministro, y es llegar al cielo. Y la Biblia dice que es necesario que a través de tribulaciones, pruebas, entremos al reino de los cielos. Entonces estamos hablando aquí en 1 Timoteo capítulo 1, verso 19. Dice: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. O sea, usted dijo, es un barco que se destruye y se hunde. Pablo está diciendo aquí que algunos perecieron en cuanto a la fe, naufragaron, perecieron. Amén. Entonces, el plan de esta enseñanza en esta noche es que entendamos, usando esta enseñanza del apóstol Pablo,
cómo la voluntad de Dios era que fuera a Roma y la voluntad de Dios es que nosotros alcancemos a entrar al reino de los cielos, que van a venir las dificultades a nuestras vidas, pero lo importante es cuando nosotros abrazamos la palabra, es que en medio de estas situaciones que se levantan, nosotros aprendamos a creer y a confiar en esa palabra que ya Dios nos ha dado, de que vamos, ¿verdad?, a llegar. Cuando Pablo en el capítulo 27 inicia el viaje, usted habla un poquito, dice el verso 6, era que comenzó las dificultades. Una vez emprendió el viaje a Roma, empezaron las dificultades. Dice, vemos las dificultades que comenzaron, entonces en medio de la travesía, en medio del viaje, vinieron muchos obstáculos, muchas dificultades. Entonces, en este caso, eran vientos que comenzaron a soplar. Todavía no se habían formado un huracán, sino eran vientos que ya estaban dando cierta señal que el tiempo estaba mal, estaba dando ciertos avisos. Entonces, dice y hallando el centurión la nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcamos en ella y navegando muchos días despacio, iban navegando pero despacio, a llegar a dura pena frente a Inodo, porque no impedía el viento que navegaba, ¿no? O sea, el viento estaba impidiéndole, era contrario, aquello avanzaran. Y hay veces en la vida del creyente como que esos vientos espirituales, ministro, esas oposiciones como que quieren impedir que nosotros avancemos. A veces nos vemos de esta manera, pero lo importante es creer a la palabra que Dios ha declarado, como le dijo a Pablo, es necesario de que tú vayas a Roma. Es como cuando le habló a los discípulos, ministro, le dijo, crucemos al otro lado. Hay una palabra que Dios nos da, y si nosotros abrazamos esa palabra en medio de la dificultad. Yo le hablaba a un hermano, Dios hace como Él quiere. Cuando Pedro, hermano ministro, y los apóstoles iban en la barca, que Jesús dormía, Jesús se levantó y reprendió los vientos y el agua y enmudeció y hubo bonanza. Pero cuando Dios te da una palabra, tú llegas, no importa cómo sea, pero tú llegas. Y en este caso vemos que la embarcación se hizo canto, se desbarató. Pero Pablo iba para Roma. Y si va a cumplir esa palabra que el Señor le estaba dando, dice frente a Salmón, dice, y costeando con dificultad, llegamos a un lugar que llamaba Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de la Sea, dice, y la advertencia de Pablo le está advirtiendo, como usted dice, porque ya los vientos se estaban sintiendo. Amén. No salgamos. Pero dice que entonces el centurión le hizo más caso, ¿verdad?, al capitán de la barca, y salieron. Entonces comenzaron a experimentar en el camino las dificultades. Sí, amén. Lo que usted está hablando es en el verso 10, donde dice, Pablo le estaba amonestando y le dice, bueno, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave. O sea, Pablo dice, no solamente el cargamento y la nave, sino también de nuestras vidas, porque nosotros vamos allí también. O sea, hay peligro, hay aviso. Y qué cosa, hermano ministro, que lo podemos, como usted dice, espiritualizar en cierta forma, porque es una verdad. Tanto espiritualmente a los cristianos como secularmente a los que muchas veces en Puerto Rico, cuando la gente siempre se queja. Si pasa el huracán, se quejan, si no pasa también se quejan. Sí, pues yo viví en Puerto Rico y oía mucha gente, ¿verdad?, que decía, ay, nos dijeron que venía, fuimos y compramos, nos preparamos y no vino. Pues gloria a Dios que se preparó y que no vino. Porque nosotros que conocemos un huracán azotando, pues es bien peligroso y muchas vidas pierden sus hogares y pierden sus propiedades. Tantas cosas, ¿verdad?, tristes que pasan cuando un huracán pasa. Si Dios no lo permite, pues gloria a Dios, ¿verdad? Y entonces, en términos espirituales, entonces, lo que quiero decir es que cuando hay aviso de huracán, pues comienzan los vientos y comienzan, y ya uno a cierto tiempo tiene que prepararse y aguardarse en lo que pasa este asunto. Ya Pablo se lo estaba diciendo, mira, veo que la navegación va a ser con perjuicio, o sea, vamos a tener problemas cuando nos metamos allí. Pero, como usted dijo, se le hizo caso más, se le dio más crédito al capitán de la nave que lo que le decía el apóstol Pablo a ellos. Pues, de momento se mete una tempestad allá en alta mar.
ya cuando uno está en alta mar, ¿verdad? Ya cuando usted está nadando en el Evangelio, ya usted no puede dar marcha atrás. Ya usted tiene que seguir para adelante. Pase marea, venga terremoto, venga viento como venga, ya usted tiene que afirmarse y esperar en la voluntad del Señor. Pablo pues era un hombre que tenía una palabra de ir a Roma, aunque pasó todo lo que pasó, pues se quedó tranquilo, pues se fueron por encima de lo que yo dije. De momento dice en el versículo 14, pero no mucho después, oiga bien, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, un huracán, un viento huracanado llamado Euroclidón, fuertísimo. La nave era arrastrada y al no poder poner proa al viento, nos abandonamos en él y nos dejamos llevar. Oiga eso, hermano ministro. O sea, ni las anclas, nada podía detener aquel viento tan poderoso. Dice él que se abandonó la nave, que sabe que lo que quiere decir es que se dejaron que el viento hiciera con la nave lo que quisiera, porque no se podía pelear con la naturaleza. O sea, nosotros no podemos pelear con algo, con la naturaleza cuando viene en su furia, ¿verdad? Se lanzaron y se abandonaron en ella. Después de pasar a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, porque el esquife también se le salió se le salió del lugar, porque imagínense, el esquife es un barquito, ¿verdad?, que usan cuando uno va en la embarcación, que lo usan para llevar a una orilla a la playa. Pues de tan fuerte que era el huracán, el esquife se le salió del sitio. A veces, ¿verdad?, ese pequeño salvavidas muchas veces espiritualmente se le sale a la gente, ¿verdad?, se le pierde en el camino. Pero estos hombres pasaron esta experiencia tan poderosa, ¿verdad? Pero vemos la mano de Dios, ministro, allí. Amén. Mire lo que acontece. Ellos no le hacen caso al apóstol Pablo, pero entonces aquellos vientos ya no eran vientos sencillos, como usted leyó en el verso 14, dice que se levantaron vientos huracanados. Y mientras usted hablaba, me venía la historia de Jonás, que dice que se levantaron aquellos vientos, pero dice que los marineros trabajaron, se esforzaron por hacer que aquella embarcación volviera a tierra, pero dice que era imposible. Se le hizo difícil. Entonces, podemos ver un huracán, una embarcación, estamos hablando de una nave de vela. O sea, no estamos hablando de un crucero o de esto que no, estamos hablando de un barco gigantesco de vela en medio de un náufrago. Entonces, esos vientos huracanados, si en tierra, hermano ministro, uno siente esos huracanes y le paran los pelos a uno, da miedo. Yo oí de este último huracán que pasó por Puerto Rico y yo oí a gente decir que aquello parecía un demonio, que parecía que hablaba. En los vientos se sentía tan denso. Imagínense en medio del mar una embarcación. Entonces dice que esta gente temieron ya al no hacerle caso al apóstol Pablo, pero vemos a Dios, la intervención de Dios, vemos la misericordia de Dios, vemos el amor de Dios por un hombre que estaba en esa embarcación, que Dios le había dado una palabra, aunque el apóstol Pablo le aconsejó y le dijo, no, si salpan puede perecer la embarcación y aún la vida nuestra. Pero entonces Dios, en su amor, su misericordia, se le presenta al apóstol Pablo, pero dice que perdieron casi la esperanza. Porque mire lo que dice, perdieron casi, porque no era cualquier cosa, eran vientos huracanados. Entonces estamos viendo una embarcación siendo azotada por las aguas, siendo azotada. Y a veces nosotros en nuestra vida espiritual hay momentos que nos sentimos así, que las aguas están azotando nuestra vida, que los vientos espirituales están azotando nuestra vida. Pero cuando nosotros tenemos la confianza puesta en Dios, Dios nos va a llevar a puerto seguro. El apóstol Pablo sabía que Dios le había, el Señor le había dado una palabra, y dice que 3 días, dice, en oscuridad, sin ver luz ninguna. Imagínense cómo se puso el cielo con ese huracán y estos hombres en esa nave, bajo ese peligro. Dice en el verso 24, diciendo Pablo, no temas,
Vemos a un hombre infundiendo confianza, porque a esa gente se le quitó hasta el hambre. Dice que hasta ayunaron. Ayunaron sin levantar ayuno. Se le quitó, hermano ministro, el hambre que Pablo dice ayunaron, pero fue que dejaron de comer. Es como cuando la Biblia habla que Pablo quedó ciego, ministro. Dice que Pablo tuvo 3 días sin comer y sin beber agua, pero no fue que dice que Pablo presentó un ayuno, sino que dejó de comer y beber agua. Así hicieron estos hombres. Entonces Pablo dice, llevan días ya sin comer en ayuna. Entonces Pablo le dice, exhortándole, no tema, es necesario que compadezca ante César, lo que usted leyó, donde el Señor le dijo, es necesario que vayas a Roma. Y él dice, es necesario que yo vaya. O sea, si Dios te da una palabra, hermano ministro, y creemos en la promesa de Dios, no importa lo que se levante en nuestra vida, nada puede impedir que nosotros avancemos y lleguemos y conquistemos lo que Dios nos ha prometido. Amén, hermano ministro. Usted mencionó algo que el Señor estaba ministrando a mi vida, ¿verdad? Cuando hablamos del naufragio, ¿verdad? Estamos hablando de peligro, de rotura, de pérdida. Y hablando, ¿verdad?, de esta situación del apóstol Pablo, usted habló de Jonás. Y ahí, en el caso de Jonás, también iba a haber un náufrago. Ahí iba a haber un naufragio, porque si Jonás, pues, no... Mira lo que dice el verso 1, verso 12, capítulo 1, verso 12. Él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ellos. Muchas veces, hermano ministro, mire lo que voy a hablar aquí ahora. Jonás provocó, o estaba provocando un naufragio por su desobediencia, porque Dios lo había llamado a ir a Nínive, y él iba a zarpar a Tarsis. O sea, Jonás, al desobedecer la voz de Dios y embarcar con estos hombres, pues la nave pues se embraveció la mar, pero sabían ellos ya que era por la causa de Jonás, y Jonás sabía que era por causa de él que todo esto estaba aconteciendo. El siervo de Dios estaba provocando por su desobediencia que aquella embarcación se hundiera. ¿Sabe? A veces en la vida espiritual de nosotros provocamos nosotros que hayan náufragos en la vida de otros. Pues por nuestra desobediencia, lo está diciendo ahí. Jonás no lo dice como yo lo estoy diciendo, pero estaba pasando. Él fue que provocó. Él provocó eso. ¿Sabe? Jonás estaba provocando un naufragio en la vida de esos hombres que no conocían a Dios, porque dice la Biblia que estaban como adivinando y echando suertes entre uno y el otro. Pues la suerte cayó sobre Jonás también. Pues, y ellos sabían, este hombre tiene que estar huyéndole porque nosotros hemos hecho de todo y nada ha acontecido. El mismo Jonás se da cuenta y me dice, échenme a mí que esto es por culpa mía. ¿Ves? Y nosotros tenemos que también meditar en esta palabra, ya que estamos trayéndola literalmente, que eso fue lo que le pasó al apóstol Pablo, pero Pablo pues tenía una palabra de que iba a llegar a Roma, y llegó a Roma. Y más ahorita entraremos, si nos da el tiempo, ¿verdad?, cómo él entra a una isla y suceden tantas cosas espectaculares. Porque cuando Jonás, ¿verdad?, se da cuenta que es él, dice que la mar se calmó. Y sabemos la historia de Jonás, que vino un pez y se lo llevó y lo tiró allá en Nínive. Pero, ¿cómo nosotros, hermanos ministros, podemos provocar un naufragio en la vida de otro? ¿Cómo? Por nuestra desobediencia. Porque muchas personas ven a la vida de nosotros como hombres de Dios, como ministros, como pastores, evangelistas, profetas, qué sé yo qué. Y podemos nosotros pues, hacer cosas que a usted diga, si esto es así, para allá no voy. Y lamentablemente es así. También, cuando usted mencionó, varón ministro, que cuando Jesús calma la tempestad, también iba a acontecer un náufrago allí. Ese barco se iba a hundir. Los discípulos tuvieron miedo, se asustaron, y Jesús estaba en la proa durmiendo. Muchas veces nosotros pasamos náufragos y nuestra barca se nos sacude por el viento y el agua, pero Dios está allí, como estaba con Pablo. O sea, dice que hubo bonanza. Jesús se levantó, calmó mandó a callar los vientos y la mar se aquietó y hubo bonanza. O sea, no todo el tiempo vamos a estar siendo azotados y no todo el tiempo vamos a estar bajo tormenta.
O sea, también la bonanza va a llegar de parte de Dios. Y así la bonanza llegó al apóstol Pablo, ¿verdad? Porque dice que más adelante, mientras, ¿verdad? Seguimos adelantando el tema, en el naufragio, cuando tú estabas leyendo, dice que entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fuera nadando. Mire eso. Ellos mejor querían matar a los presos para que ninguno de ellos se salvara la vida. Pero ¿qué dijo el apóstol Pablo? Pero dice el cinturón dice, queriendo salvar a Pablo, este hombre parece que Dios era un ángel allí con Pablo, porque él quería que Pablo no padeciera, porque si mataban a todos los presos, a Pablo también lo tenían que matar. Pero él dice, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que supieran nadar se arrojaran al agua primero y salieran a tierra. ¿Sabe? Me imagino que el apóstol Pablo, no sé si nadó o se fue en un pedazo del barco. Yo sé que en una de esas llegó a la orilla de la playa. Llegaron. O sea, llegaron de una manera u otra, pero llegaron. Y así hace Dios con nosotros. Unos llegan ganados, otros llegan agindados de tablas y no saben nada. O con un salvavidas, pero lo importante es llegar a la orilla. O sea, Dios es grande, hermano, y misericordioso. Y así vemos la vida de este hombre. Y ahí es que él testifica, ¿verdad? En Corintios, 2 Corintios 11:25, 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. ¿Sabe? Estamos hablando de un hombre que pasó 1001, ¿verdad? Pero Dios tenía una poderosa palabra con él. Me encanta el verso que tú leíste ahorita, el 23, que dice, pues esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, y de quién soy y a quién sirvo. Esas palabras son bien importantes en la vida de nosotros. Cuando usted y yo estemos pasando por un náufrago espiritualmente hablando, ¿verdad? Tengamos esa confianza de que Dios pues va a obrar de una manera especial, va a obrar a nuestro favor. Pablo lo dice aquí clarito, dice, Dios de quien soy y a quien sirvo. ¿Sabe? Él decía, yo soy de Dios. Y como usted dijo, ¿verdad? Pablo le dijo, no temas, es necesario que comparezca ante el César. Además, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. O sea, ninguno de ellos va a perecer. Y así Dios nos habla a nosotros también. Dios tiene, mira, ninguno de tu familia va a perecer, ninguno de tus hijos va a perecer. ¿Por qué? Porque Dios lo habla, Dios es Dios de dioses. Amén, gloria al Señor. No, y vemos aquí en el verso 21 que Pablo le reprocha y le dice, ¿verdad?, al centurión y al piloto de la nave, al capitán, en el verso 21. Entonces Pablo, como decía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido cierto, conveniente, oh varones, haberme oído, cuando le estaba diciendo, no salgamos, quedémonos aquí, es peligroso, va a perecer la nave, podemos perecer nosotros, esto es arriesgoso lo que quieren hacer con estos vientos es lo que están anunciando, que hay mal tiempo, y esto puede empeorar, pero dice, entonces no le hicieron casi, oh varones, y recibir el prejuicio y pérdida, lo que estaban viviendo, experimentando, pero ahora os exhorto, tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. ¡Wow! Esto es tremendo. ¿Sabes lo que en medio del mar, una embarcación con 276 personas, y que este hombre con esa certeza, esa convicción, esa seguridad, decir, no, se va a desbaratar el barco, se va a hacer canto, se va a hundir? Pero aquí nadie ni un solo cabello en la cabeza va a perecer de los que están, porque el Señor me ha entregado a todo, era en mis manos, el Dios al cual soy, al cual sirvo. Le está dando, lo está diciendo no tema, lo está motivando a coger buen ánimo, a que comieran. Dice que ellos tiraron los enseres, ellos comenzaron a tirar cosas del barco para poderle llegar a tierra, pero dice que ni aún haciendo todo eso, el barco pudo mantenerse. Entonces, en el verso aquí 39, que fue donde leímos, dice que chocó, cuando chocó se abrió la proa,
y se barató el barco. Y aquí donde dice que entonces todos comenzaron, como usted dice, en tabla, no sé si en tubo, como fuera, otros a nado, buscar llegar a tierra firme. Pero usted dijo, aquí lo importante es llegar, no importa, pero lo importante es que lleguemos. Aquí lo importante, hermano, es llegar. Que usted se proponga a llegar. 276 personas y ellos llegaron todos salvos. Aquella isla llamada Marta. O sea, ninguno pereció. Lo que el apóstol Pablo es, en medio de ese huracán, le testificó a ellos, dándole ánimo. No, se va a desbaratar el barco, se va a hundir el barco, pero aquí más nada, no vamos a perecer. Es algo tremendo esto, porque estamos hablando de un huracán en medio del mar. No estamos hablando de algo en tierra que tú puedes decir, corro para aquí o corro para allá, me escondo aquí, no, en el mar, ¿sabes? Donde está a la intemperie, donde humanamente, hermano ministro, no hay esperanza. Entonces, de la única manera que Dios intervenga, que Dios ponga su mano, y vemos la mano de Dios, ¿verdad?, en la vida del apóstol Pablo, y qué bueno es cuando en medio de cualquier situación puede haber alguien, hermano ministro, que se levanta y puede confiadamente declarar la palabra de Dios, levantarle el ánimo a aquellos que están desanimados, desalientados, de decirle, tú llegas, aunque no importa lo que, pero tú llegas, como esta gente aquí literalmente en ese barco, se cumplió la palabra, ministro, y ellos llegaron. Aquella isla llamada Malta, llegaron salvos, ninguno pereció. Que podamos decir, no, tú llegas, tú no vas a perecer. Esa es la gente que Dios necesita en estos tiempos, que podamos decirle a las personas que tal vez han perdido el ánimo, se han desalientado, están cansados, decirle, si tú te lo propones, tú llegas. Bueno, ministro, meditaba yo mientras hablaba, ¿verdad?, cómo en esta embarcación que comienza del verso 1 hasta que terminamos, cómo, ¿verdad?, ellos iban costeando la nave. Estos marineros eran profesionales. Yo viendo, ¿verdad?, con todo lo que ellos hicieron, y que si las anclas, que si las velas, que si las afilaban, que si costeaban, y yo decía, bueno, estos hombres eran profesionales y conocían lo que estaban haciendo. Mire, el verso 17 me impactó mucho porque dice, y una vez subió a bordo, usaron de esfuerzo, de refuerzos para asegurar las amarras de la nave. Estaba hablando del esquife. Pero mira lo que dice aquí, y por temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Yo dije, o sea, pensé, ¿y por qué? ¿Y qué el temor de dar en el sirte? ¿Qué es eso? ¿Verdad? Yo busqué, hermano ministro, qué es sirte. Y el sirte, dice, se refiere a los golfos de la costa norte de África, especialmente el Golfo de Sidra y el Golfo de Gabes, conocidos por sus traicioneros bancos de arena. Estos hombres conocían bien esas áreas. ¿Sabe? Ellos sabían lo que estaban hablando. ¿Sabe? Habían traicioneros bancos de arena poderosos allí, ¿verdad? No me digas cómo era, pues eso estaba allí. Pero ellos decían, por temor a dar en la sirte, ¿sabes? Ellos estaban diciendo, si le damos un banco de arena a esto, ahí vamos a quedar encallados, me imagino yo, ¿verdad? Y así sucesivamente. Hay muchas personas que navegan la barca y tienen mucho conocimiento, pero no tienen el conocimiento de Dios, como lo tenía el apóstol Pablo. Aquellos marineros sabían lo que hacían, pero Pablo sabía quién creía. Mira qué cosa. Saben, personas que guían la barca y tú no se sabe para dónde vamos, pero no sabe cómo vamos a llegar. Pero Dios sí sabe cómo vamos a llegar. Pablo solamente, el ángel se le apareció y le habló. Y lo lindo es que no iba a permitir, ¿verdad? Como dice el hermano ministro, habían 200, ¿cuántas eran? 276 personas, dice la palabra del Señor, allí con el apóstol, que ninguno de ellos iba a perecer. Y yo no sé cuántos presos peligrosos iban allí, pero ninguno de ellos iba a perecer. ¿Por qué? Porque Dios tiene misericordia. Mira qué cosa. A lo mejor si hoy en día y pasa algo así, no se sabría de los presos, porque le quitarían la vida. Pero Pablo
estaba allí y aquel centurión dijo, no, 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 no. Yo quiero salvar la vida de este hombre y si tengo que salvar la vida de este hombre, pues todos ellos también hay que salvarlo. Por lo menos, ¿verdad? Dios obró a favor de ellos y ellos pudieron salvarse. O sea, que por más que en el náufrago usted se sienta perdido, sin fe, sin esperanza, hay una esperanza, hermano ministro, hay una palabra. Dios tiene misericordia de levantar al ser humano. El verso 44 dice, y los demás parten en tablas, parten en costa, como hablamos ahorita, ¿verdad? De una u otra manera llegaron nadando allí. Entonces, ahí es que comienza el Dios del cielo a manifestar su poder cuando uno obedece la voz de Dios. Mire, no hay tempestad, no hay náufrago, no hay huracán, que cuando hay una palabra de parte de Dios de que te va a restaurar a ti y a tu familia, de que hay ministerio, que hay bendición de Dios y que hay que predicar, y usted soñó que estaba predicando en Ecuador, un ejemplo, eso si es de parte de Dios se va a cumplir, de una u otra manera vas a llegar. Yo nunca pensé, hermano ministro, que iba yo a estar en Ecuador predicando en una cárcel tan poderosa como aquella cárcel del Litoral en Ecuador. Tuvimos en máxima y en la mínima y aquello fue algo glorioso. Yo nunca pensé en mi vida llegar allí, pero hay una palabra. Hay un plan. Había un plan y llegamos allí. Y se convirtieron muchos y hasta el día de hoy muchos de ellos nos escuchan a través del Facebook, a través de YouTube, ¿verdad? Que pueden de una u otra manera pues entrar al canal. Y qué bendición, gloria al Señor, que de una u otra manera se salvan allá también. Amén, gloria al Señor. Entonces dice que estando ya salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Llegaron a una isla, hermano ministro, que se llamaba Malta. Usted habló, ¿verdad?, acerca de estos hombres. Eran expertos. Eran expertos. ¿Sabe lo que es salir de un país para llegar a otro país? Tiene que, ¿verdad?, saber, conocer lo que es la brújula, conocer el mal, el tiempo, saber, como usted dice, donde ciertas áreas del mar que hay, como, ¿cómo se dice?, de eso de arena, que el barco no pase para el choque. Por eso que vemos a veces en ciertos lugares que hay un faro, pero alumbrando, pero dirigiendo a los barcos que no pasen, que no vayan a pasar por cierta área. Pero Pablo en el principio le decía, no salgamos. Se está viendo que viene mal tiempo. Y en el verso 11 lo vemos, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que decía Pablo. Pero cuando salieron, que se levantó el huracán, vemos ya en el verso 43 que usted habló del capítulo 27 de Hechos, pero el centurión queriendo salvar a Pablo, ya el centurión veía a Pablo de una manera muy diferente a como comenzó. Exacto. Ya el hombre estaba poniendo la confianza en lo que Pablo decía, porque vemos a Pablo exhortando, animándolo en todo el camino, y todo lo que Pablo le estaba hablando, estaba aconteciendo de acuerdo a como el apóstol Pablo. Ya el centurión, la mente le había cambiado el corazón y ya él se inclinaba a ver a aquel hombre que estaba hablando allí de parte de Dios. Ya no estaba haciéndole tanto caso al capitán de la nave, y no, era Pablo. Entonces, estos hombres expertos, como hablé ahorita en Jonás, era en Jonás capítulo 1, verso 13, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos, ¿verdad? Y no pudieron. Y eran hombres expertos. Yo creo que, ¿verdad?, cada persona en su área se vuelve experto, el que se dedica en algo, ¿verdad? Cada vez que está haciendo lo que ejerce, lo va perfeccionando más. Entonces, estos no eran cualquier hombre, pero la Biblia dice que no con espada y no con ejército, con el Espíritu de Dios. Ellos tenían algo terrenal, un conocimiento terrenal, pero Pablo estaba aplicando algo que estaba por encima de estas cosas terrenal, esta sabiduría terrenal. El apóstol Pablo, del mismo Señor, se le estaba manifestando, le estaba hablando, le estaba dirigiendo en medio de la tormenta. Qué lindo es que nosotros podamos, Dios, manifestarse y hablarnos y dirigirnos, ¿verdad?, y darnos ánimo,
como dice aquí la palabra, ¿verdad? Que el Señor se le presentó a Pablo muchas veces y le dijo, ten ánimo, Pablo. Lo vemos en el verso 25, cuando Pablo dice, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que se hará así como se me ha dicho. Mira lo que está diciendo Pablo a esta gente, tengan ánimo, que yo confío en Dios que será así, como se me ha dicho. El Señor me dijo que es necesario que yo vaya a Roma, que yo vaya al César y le testifique, y le hable de las buenas nuevas, que le hable del Evangelio. Gloria al Señor. Entonces vemos al apóstol Pablo aquí, ¿verdad? De una manera tan poderosa. ¡Wow! Yo admiro, ¿verdad? Cuando veo al apóstol Pablo y leo estas historias reales, bíblicas. Esto uno lo lee, pero tiene que infundirle fe a uno, confianza a uno, ¿verdad? De que lo que es Dios capaz de hacer en cualquier ambiente, en cualquier terreno, en cualquier área de nuestra vida, podemos ver a Dios obrando, y que a pesar de que a veces nosotros nos sentimos de una forma, ministro, Dios tiene el control. Amén. Y que a veces nosotros, como usted dice, usted fue a Ecuador, pero tu corazón usted nunca tuvo ir a Ecuador. Usted va caminando, usted va de rumba a Roma, como iba Pablo, y de rumba a Roma, pues Dios va haciendo, Dios va colocando. Lo importante es que uno no se detenga, no importando los vientos, no importando lo que uno esté viviendo. Si tú vas caminando, Dios te va sorprendiendo en el camino. Y Dios te va revelando ese plan que ha trazado para la vida de cada uno. Dios nos lo va a ver revelando ese plan que tiene con cada uno de nosotros. Y eso lo vemos en el apóstol Pablo. Cuando llega a la isla de Malta, todavía siguen las oposiciones. Se salva de los vientos, se salva a aquellos hombres cuando llega este hombre que es un criminal. Este es un delincuente que ni el viento escapa, y aquí viene lo que le pasa ahora aquí. Lo pica una víbora. Yo estoy pensando que esto me deja a mí, ¿verdad? Porque cuando en la tempestad, cuando están los discípulos dijeron, dice que, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y la mar obedecen. O sea, los discípulos se quedaron, Dios mío, o sea, lo que tenemos aquí con nosotros. Entonces, esto es un tesoro, y Jesús es un tesoro, hermano. Abrace a Jesús, que es un tesoro. Y Pablo con esa firmeza, porque Pablo tenía una firmeza y bueno, ese huracán azotando. Es como usted dice, nosotros nos metemos en nuestros hogares y eso, cierto, eso grita como un monstruo. Imagínate en esas aguas allí, ahí eso azotando, y esas aguas aflojándose por encima de... Bueno, eso sería algo espantoso lo que vivieron esa gente allí. Pero Pablo estaba firme en lo que había creído. Sabe que no hay tempestad, hermano, que pueda hundir nuestra barca, y aunque se hunda, Dios nos va a rescatar de una u otra manera. Como usted dice, llegaron a Malta, ahí aquellos hombres no fueron, dice que muy cortés con ellos. Cuando Pablo prende candela porque hacía frío, una víbora se levantó. Dicen que esa víbora, ellos mismos le daban días de que cayera muertecito, porque el veneno era tan fuerte, y lo que Pablo hizo fue que sacudió la víbora. Y dijeron, este hombre tiene que ser un dios o algo fuera del común, porque... Y ahí comienza Pablo a sanar y a administrar la palabra del Señor. Es algo tremendo, porque cuando nosotros esperamos en la voluntad del Señor, Dios se glorifica. Hermano, quiero testificar algo antes de quedarte aparte, y ya estamos terminando. Cuando nosotros íbamos para Ecuador, yo me preparé, pues como cualquiera se prepara para ir a Ecuador. Tenía mis cuadernitos con mis predicaciones y otras cositas más en un bultito para llevar allá conferencias y predicaciones, y mis espejuelos para leer, porque no puedo leer sin ellos. Todo eso se me quedó. La posición. Todo eso se me queda, hermano ministro. Cuando yo llegué allí, yo, ay, Dios mío, y ahora sin mis espejuelos, sin la Biblia mía, que yo tengo todas esas cosas marcadas, y los libritos que llevaba para predicar. El Señor me dijo a mí, tú vas a depender de mí. Y así fue, hermano ministro. Así mismo fue, sin espejuelos. Yo le decía a la esposa mía, márcame este verso, que yo lo voy a leer de lejos, y donde me diga el Señor, de ahí vamos a hablar. Y así fue.
aprendí a confiar en Él. Hasta el día de hoy, nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Si Dios te ha dado una palabra, créela. ¿Y por qué traemos el ejemplo del apóstol Pablo? Porque de tantos ejemplos que hay hermosos en la Escritura, este es uno que sobresale en un náufrago, en unos vientos huracanados poderosamente terribles, que yo me imagino que aquello era un tifón lo que se metió allí. Categoría 5, ¿verdad? Con tornados y cuanta cosa allá adentro. Pero ese hombre seguía firme. Bueno, la Escritura no dice nada que él temblaba, que se puso hincho ni nada de esas cosas. Estaba firme en lo que creía. Bueno, a quien sirvo y de quien soy, dijo él. Wow, de quien soy, aquí estoy, paradito. Y el ángel dice, ninguno va a perecer. Y así mismo fue. Nadie pereció. Nadie. Porque Dios estaba con él. Y comienza a hacer milagros y prodigios hasta que llega a Roma. Qué lindo, ¿verdad? Que la palabra de Dios, el cielo, la tierra pasará, pero su palabra, ministro, no pasará. Vemos el apóstol Pablo con estos hombres, la embarcación, la oposición, pero vemos desde que esa embarcación sale rumbo a Roma, la oposición. Pero qué lindo que nosotros podemos, a veces nosotros nos enfocamos, el ministro, en la situación, en el problema, pero no vemos lo que Dios está haciendo en medio de la situación. Medio de la, porque en medio del problema, la situación que se levanta, tal vez uno dice, no estoy viendo ciertas cosas, pero Dios está moldeando en nuestra vida un carácter. Dios está moldeando una fe viva en cada uno de nosotros, porque cuando vemos la historia esta bíblica, que fue este acontecimiento real, vemos a Dios haciendo en medio de esos hombres que no conocían a Dios. Ellos no conocían a Dios, lo único que conocían en esa embarcación y servirse era Pablo. Pero ahí con lo que el Señor hacía a través de Pablo, Pablo estaba dando testimonio, Pablo estaba testificando del Dios al cual, como usted dijo, al cual sirvo y al cual soy. Y con esa convicción no me ha dicho. Yo me imagino a esa gente cuando llegaron a la isla de Malta, los 276 pasajeros, y ya el centurión, antes de llegar a la isla de Malta, ya estaba viendo a Pablo muy diferente a como lo empezó a ver, que le dio crédito a unos mundanos, a unos que no tenían eres. Ahora está poniendo la mirada en el apóstol Pablo, llegar a la isla de Malta y ver que todos, como Pablo dijo, llegaron salvos a aquella isla. Como en Jonás, aunque Jonás fue la desobediencia de Jonás, pero dice que Jehová levantó aquella tempestad. Y Pablo, Dios le dice a Pablo, vas para Roma, a Jonás le dijo, vas para Nínive, pero él agarró para otro lado, para Tarsis, agarró para otro lado, en desobediencia. Pero aquellos hombres no conocían a Dios. Y dice que cuando se levantó la tempestad, cada uno de aquellos hombres estaba clamando a sus dioses falsos. Pero cuando le preguntaron a Jonás, que le dijeron, levántate, dormir, ¿qué es lo que está pasando? ¿Es contigo la cosa? Dime dónde no, yo soy hebreo. Sirvo al Dios vivo. Y sirvo a Dios vivo, que hizo los cielos y la tierra. A Jehová, cuando le dijo el nombre de Jehová, dice que temblaron, se asustaron. Entonces aquellos hombres dice que temieron entonces en gran manera y trabajaron por llevar la embarcación a tierra. Pero dice que entonces ellos empezaron a tirar también los enseres para salvarse. Pero entonces no pudiendo, dijeron, Jonás, ¿qué vamos a hacer, Jonás? Tírame al agua. Y se va a quietar. Mira, como él sabía que era por él, tíranos que se va a calmar. Pero dice que cuando entonces ellos, antes de tirarlo, lo oraron y dijeron, Dios, perdónanos, con lo que está en misericordia, lo vamos a zumbar. Pero cuando ellos lo zumbaron, que se calmó, dice que entonces temieron más a Jehová y hicieron entonces sacrificio a Jehová y alabaron al Dios del cielo. O sea, ya no estaban, ve lo que Dios hace. A veces nosotros vemos las dificultades que llegan a nuestra vida, pero también a las dificultades, si nosotros buscamos la guianza y la dirección, pueden acontecer también cosas buenas. Podemos sacar algo positivo para nuestra vida y también para la vida de aquellos que nos rodean. Porque, hermano ministro, qué lindo que saber que con esto vamos a terminar, que una persona está pasando, un creyente, por una dificultad, pero los que le rodean están viendo a uno y uno se mantenga, como se mantuvo el apóstol Pablo. La gente va a creer. Amén. La gente va a confiar, porque están viendo un hombre
de Dios, un amor de Dios determinado a creer y declarar por su boca al Dios al cual yo sirvo. Amén, hermano ministro. Quiero decir, ¿verdad?, que el náufrago provoca en los oyentes hoy confiar en el Señor. Vemos que los que estaban en Jonás al último terminaron adorando a Dios. Y yo me imagino que en la isla de Malta, allí, ¿verdad?, pudieron entrar, pero en otra ocasión, cuando comienzan a hacer milagros, Pablo, aquella gente dieron, este hombre es algo extraordinario. Pero no era lo extraordinario de Pablo, era el que andaba con Pablo. El Dios que servía a Pablo. ¿Sabe? Y ese es el Dios que nosotros siempre le vamos a presentar a ustedes. Porque nosotros tendremos un conocimiento, como estos marineros, pero el que rompe cadenas, el que mueve montañas, el que calma tu tempestad, se llama Espíritu Santo. Amén. Nosotros podemos tener el control, ¿verdad?, de la palabra a través de su poder, pero el que hace la obra es Él. Y Pablo, en medio de ese náufrago, sabía que el que estaba con él era más poderoso que la tempestad, que el barco, que el mar, que los vientos y que todo lo que había allí. Y es extraordinario mirar a este hombre en ese aspecto, hermano ministro, porque nosotros nos vamos en una barquita de esa y se venía 3 veces y está el grito que llueve. ¿Entiendes? Y es algo bien fundamental en nuestra vida, que en medio del náufrago Dios hace prodigios y milagros de una manera especial. Y como decimos ahorita, en términos espiritual, podemos estar pasando por el valle de sombra de muerte. Pero también el salmista dijo, pero yo he confiado en Jehová, porque Él está conmigo. En medio de peligro, en medio de tempestades, Él está con nosotros. Y esa es la confianza que Dios quiere, que en medio de todo esto que pueda estar aconteciendo y va a acontecer después, nosotros confiemos que aunque el barco choque con una piedra o algo, Dios siempre va a tener cuidado de nosotros, porque todo puede pasar. O sea, puede llegar una enfermedad a la vida del ser humano y usted pensar hasta aquí termine. No, hermano, tú mueres y hay vida. ¿Sabe? Esto no se queda así. En vida eterna. Y como siempre decimos, morir en Cristo es ganancia. Así que no le tenga miedo a la muerte, porque vamos a pasar por eso. Así que Dios me le bendiga y que la paz de Dios sea con ustedes. Manomito, si tiene algo que decir. Amén. No, que ambas historias, acontecimientos bíblicos, tanto el de Jonás como los discípulos en la barca con Jesús y el apóstol Pablo, eran expertos. Los discípulos eran expertos. Pedro y esa gente eran expertos. Los que estaban en Jonás eran expertos. Pablo, esa gente eran expertos. Pero nada de lo que ellos terrenal tenían pudo librarlo. De una manera diferente, Dios tuvo que intervenir en Jonás, en los discípulos y en la vida de Pablo y estos hombres. Tuvo que haber la intervención divina de Dios, del Señor, a glorificarse. Y ambos recibieron salvación. Los marineros de Jonás se aquietó los vientos, adoraron a Dios. Jonás fue lanzado al agua, pero ya Dios había preparado el medio de rescate para que fuera a Nínive. El esquipe. Exacto. Los discípulos de una manera, pero ahí estaba Jesús, y cuando Jesús se levantó, calmó los vientos y la tempestad y los salvó y llegaron al otro lado. Jonás fue a Nínive y Pablo, fuera como fuera nada, llegaron a aquella isla, volvieron ahí a tomar otro barco para llegar a Roma, y Pablo, cuando leemos el capítulo 28 de Hechos, llegó a Roma y allí testificó de la grandeza del Señor, vio la cara del César y le testificó de la grandeza del Señor. O sea, vemos a Dios siempre glorificándose de una forma u otra, pero lo importante, no importa cómo Dios lo haga, lo importante es que Dios libra y que Dios salva, no importando la situación que estemos viviendo. Él puede hacer lo imposible posible. Amén, hermano ministro, para orar, gloria al Señor, por todas esas vidas. Vemos que a Pablo, pues, le dan una casa alquilada y lo tienen aparte de todo el mundo. Privilegio, y aconsejaba y predicaba a toda hora. Y eso es lo que quiere el Señor, que nada nos detenga y nada
que la tempestad no nos detenga, sino que Dios pues tiene control de todo. Así que vamos a orar, hermano ministro. Amén. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús oramos, nos ponemos de acuerdo en este lugar, Dios mío, Padre Santo, en unidad en el Espíritu Santo, bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pedimos, Padre, por cada vida, Dios mío, Padre Santo, que nos está escuchando, nos estarán escuchando, Dios mío, pidiéndote que salve, que sane por el poder de tu palabra, Dios mío. Si alguna vida que nos está oyendo, algún hermano, amigo, que necesita salvación, tú salve. Y si alguno está pasando por alguna situación, los vientos, Dios mío, están dando en la barca de su vida espiritual, Señor. Tú reprenda la tempestad, los vientos. Padre, tú obres a favor de cada uno de ellos. Seas tú glorificándote, resolviendo problemas, Dios mío, cualquiera que sea. Si es salud, Dios mío, Padre amado, lo que sea, económicamente. Padre Santo, sea tú extendiendo tu mano, Padre Santo, y librándonos, trayendo salvación, Padre, de igual manera como la traíste a los discípulos, la traíste a la vida de Jonás, aquellos marineros, a Pablo y los marineros que andaban con él, Dios mío, aquellos pasajeros. Tú eres el mismo, tú no has cambiado, tu eterno poder, Padre Santo, se manifieste en el nombre de Jesús. Por el poder de tu palabra declaramos, Dios mío, milagros, declaramos salvación, restauración en las vidas, sanidad en los cuerpos, en el nombre poderoso de Jesús. Padre Santo, sabemos que tú eres Dios vivo, Dios real, y que tú estás obrando a través de esta palabra y a través de tu espíritu en cada vida, cada corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria al Señor, que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros. Hermano ministro, meditando yo en esa palabra del Señor, que Jesús caminaba por encima de las aguas, imagínense. Ay, si no tenía control de todo lo que se podía moverse allí, gloria a Dios. Y Dios es bueno. Así que Dios me le bendiga y que la paz del Señor sea con ustedes. Hasta el próximo miércoles. ¿Verdad? Siempre pues comparta el mensaje, gloria al Señor, y compártalo con otros hermanos, que sea de gran bendición. Amén. Así que Dios me le bendiga. Gloria a Dios.